Pues es una gran bendición, ¿verdad? Volvernos a ver de nuevo después de, pues algunos nos vemos entre semana, pero algunos no. Y pues damos gracias a Dios por permitirnos volver a vernos en este día. Y sobre todo, pues el propósito de esta reunión, sabemos y entendemos que pues es aprender más de Dios y que aprendamos a glorificar su nombre y exaltarlo con nuestra manera de vivir, ¿sí? Y el día de hoy pues vamos a hablar un poquito sobre, el tema es muertos al pecado, pero vivos para Dios, para los que están anotando. Muertos al pecado, pero vivos para quién, hermanos. Amén, ¿verdad? Así sea, ¿a poco no? Así sea, hermanos. Somos vivos en Cristo Jesús, estamos vivos. Y bueno, antes de dar inicio, pues yo quisiera comentarles algo, ¿no? Que realmente así la Biblia literalmente no lo dice, pero ya conforme vas estudiando y vas viendo todo el contexto bíblico de los pasajes que Dios te va mostrando, vemos que la Biblia enseña que no hay hombre que viva y no peque, ¿sí o no? Eso enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice también Pablo escribiendo a la carta a los romanos, dice que no hay ni uno justo. ¿Sí me explicó? No hay ni un hombre justo. Por eso yo les digo ahorita este comentario, ¿no? Que la Biblia nos enseña que no hay hombre que viva y que no peque. Pero esto, hermanos, también no es motivo para estar pecando y no reconocer mi pecado, ¿sí o no? O sea, tampoco puedo irme al otro extremo, ni a un extremo ni al otro, ¿sí? Entonces, acompáñenme a primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 10. O sea, que no podemos, hermanos, considerar esto como un motivo para estar pecando y no reconocer nuestro pecado, porque viene una consecuencia. Cuando nosotros actuamos de esa manera, pues vienen consecuencias, porque podemos estar pecando y no reconocer nuestro pecado, ¿sí o no? Y algunas veces nos llega a pasar. ¿Qué dice ahí primera carta de Juan 1:10? Si decimos que no hemos pecado, ¿le hacemos a quién? Está hablando el apóstol Juan y está refiriéndose que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Ahora yo te pregunto, ¿Dios es un Dios de verdad o un Dios de mentira? Es un Dios de verdad, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprender a movernos en la verdad o en la mentira. En la verdad, ¿sale? Entonces Juan nos está explicando claramente que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Y fíjate lo que viene como consecuencia. Y su palabra, ¿qué dice? No está en nosotros. Mira, es bien difícil. Al principio nos cuesta trabajo. Yo comparo esta situación por lo regular como cuando un niño va aprendiendo a jugar fútbol. Al principio le cuesta trabajo aprender a jugar fútbol, pero ya después que está practicándolo constantemente se habilita, ¿sí o no? Bueno, entonces nosotros como hijos de Dios, al principio nos cuesta trabajo andar en la verdad, ¿sí o no? Pero conforme nosotros vamos practicando la verdad, ¿qué sucede? Nos habilitamos para vivir en la verdad. Cuesta trabajo y tenemos que esforzarnos, hermanos, en hablar la verdad, porque yo sé y entiendo que no es fácil, más cuando Dios nos muestra nuestro pecado, ¿sí o no? ¿O nada más me pasa a mí? A todos nos pasa, somos seres humanos, ¿sí? Entonces tenemos que nosotros aprender a vivir en la verdad para que no hagamos mentiroso a Dios y nosotros pues entendamos que su palabra está en nosotros. Pero si hacemos lo contrario, pues ya nos está hablando Juan, ¿no? Hermanos, entonces, les repito, sí entendemos que la Biblia enseña que hay hombre que no hay hombre que viva y que no peque, pero tampoco es motivo para estar pecando y no reconocer nuestro pecado. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Por qué les comento esto? Porque, hermanos, es la realidad. Aún siendo creyentes, nos sentimos buenos. Por lo que nosotros hacemos, a veces creemos que ya estamos siendo unas personas buenas delante de Dios, pero nos cuesta trabajo darnos cuenta si lo que estamos haciendo es bueno ante los ojos de Dios o a mi propia opinión. Muchas veces yo pienso que a lo mejor darle una ayuda a una persona pues drogadicta y que viene todo drogado y se acerca a mí y le doy la ayuda es bueno, y me pide para un taco y le doy dinero.
¿Qué sería más bueno? Pues, a llevarlo a que se compre el taco y que se lo coma, ¿sí o no? Pero a veces le doy el dinero y digo, pues ya hice mi buena obra, ¿no? Señor, gracias, ¿no? Y no es así. Tenemos que aprender nosotros a hacer las cosas buenas de Dios en la manera que Él nos enseña en su palabra. Pero para eso tenemos que estar metiéndonos a la palabra. Y yo les digo esto porque aún siendo creyentes nos sentimos buenos por lo que hacemos y hasta sentimos algunos que ya nos ganamos la salvación. La verdad, algunos nos sentimos, no, pues ya, yo ya me gané la ida con el Señor, ¿no? Al cielo, el día que me vaya me voy con Él. No, no es así, hermanos, así no es, ¿sí? No es por obras, miren, reflexionen, sentido común. Si fuera por obras, que hicieran obras buenas las personas y que se fueran al cielo el día que mueran, entonces pues los ricos entran al cielo y nosotros los pobres, ¿dónde quedamos? Entonces estaríamos hablando de un Dios injusto, ¿sí o no? Que nada más los que tienen lana pues entran con Él y los que no tienen lana pues se quedan en el infierno, ¿no? Pues no, no es así. Tenemos un Dios que es justo, ¿sí? Por eso es que a veces nosotros llegamos a sentir que es porque hacemos buenas obras, nos sentimos buenos y ya nos ganamos la salvación, pero la verdad es que no es así, ¿sí? La salvación es por gracia, por esa gracia de Dios, ya que Cristo, por su muerte, hermanos, y su resurrección, nos ha regalado la salvación. Y ahí lo dice, acompáñenme, Efesios capítulo 2, versículo 8. La Biblia nos enseña estos puntos, hermanos, bien importantes. Él dice que la salvación es por gracia y por fe. Nosotros, la salvación es un regalo, un favor que no merecemos. Y nos lo dice claramente. ¿Ya están ahí? Dice así: porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Mira, fíjate el orden, Dios es un Dios de orden. Primero menciona la gracia y luego el medio, que es la ¿qué? La fe. Y esto, ¿no de quién? De nosotros, no es de nosotros esto, la salvación, ¿sí? El regalo, la gracia y la fe, pues es un don de quién? De Dios, es un regalo, un favor inmerecido de Dios que no merecemos. Yo te pregunto algo, ¿cuántas mentiras tenemos que decir tú y yo para ser mentirosos delante de Dios? Ahora, si nosotros decimos mentiras, ¿qué somos delante del juez justo y recto? ¿Culpables o inocentes? ¿Qué merecemos? ¿Castigo o recompensa? ¿Te das cuenta? Pero ahí está su gracia y su misericordia. Y sabes, muchas veces no la aprovechamos. Muchas veces nos olvidamos de esa gracia y de esa misericordia. Entonces por eso es que tenemos que darnos cuenta y meditar que dice la palabra, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Versículo 9, ¿no por qué? ¿Para qué? ¿Ves el ejemplo que te puse hace rato del rico y el pobre? Aquí estamos viendo la justicia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque llegarían los ricos al cielo: Señor, yo me gané la salvación porque puse un asilo para ancianos ahí en Milpalta, ¿no? O sea, ¿ves cómo tendemos al orgullo y a la soberbia? De verdad, hermanos, o sea, como seres humanos nuestro corazón es engañoso y perverso. Y a veces tanto nos engaña que nos sentimos buenos, pero no somos buenos, ¿sí? Así es que no pensemos que la salvación es por obras, como el joven rico. ¿Se acuerdan del pasaje del joven rico? ¿No? ¿Qué le dice al Señor Jesús? Llega y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y qué le contesta Jesús? Él esperaba que Jesús le contestara: mira, haz esto y esto y esto y esto y esto el otro. Pero no es así. Jesús, que es Dios, conoce el corazón, ¿sí o no? Y le puso el dedo en la llaga y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y le dice: ninguno hay bueno. Fíjense bien, ninguno. Y le dice: bueno, solamente ¿quién? Dios. ¿Sí? Los mandamientos, sabes, no robar, no mentir, no, le dicta casi todos los mandamientos. ¿Y qué crees que le responde el joven rico? Todos los he cumplido desde mi juventud. ¿Cómo se sentía? Y a veces nos sentimos más buenos que Dios, ¿sí o no? La verdad es esa. A veces nos sentimos, no podemos ser más buenos que Dios, hermanos. No. Entonces, no pensemos que la salvación es por obras, como el joven rico. La salvación, cuando viene al hombre, hermanos, o a la mujer,
trae 3 etapas distintas. Para los que anotan, 1, trae justificación a su vida. ¿Qué es la justificación? Brevemente se los voy a decir. La justificación es ser libre de la esclavitud, del pecado y de la culpabilidad. ¿Cómo nos sentimos cuando pecamos? ¿Culpables, sí o no? Ya vamos a media semana y todavía traemos en la cabeza la culpabilidad y el sentimiento de culpa. Y ese sentimiento de culpa te hace sentir miserable. Esa es la realidad. ¿Sí? Pero tenemos que reconocer que hemos sido justificados. Los que hemos decidido rendir nuestra vida al Señor Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestro pecado y poner su confianza en el sacrificio de Cristo y creer que la sangre del Cordero de Dios me limpia de todo pecado, recibo la salvación en el tiempo de Dios y he sido ¿qué? Justificado. ¿Sí? Es decir, soy libre de la esclavitud del pecado y de la culpabilidad. Esa es una parte que trae, ¿sí?, la salvación. La otra parte es la santificación. Esta santificación, ¿qué quiere decir? Es que eres apartado del pecado para Dios, para servir a Dios. Hermanos, tú y yo venimos a este lugar a recibir la palabra de Dios, pero no nada más a eso. Venimos ¿a qué? A dejar de ser apartados del pecado para servir ¿a quién? A Dios. Tú sirves a Dios cuando también lo ministras, rindiendo tu corazón y adorándole y exaltándole y reconociendo que Él es el Dios todopoderoso y que por su gracia y su misericordia hoy estamos aquí. Ese es el apartarnos del pecado y venir aquí. Ahora, ¿eso entra también más en tu vida personal? Sí, en las áreas de tu vida. Y ahí eso ya es personal, donde tú le tienes que dar una respuesta a Dios, porque tú ya entiendes que has sido santificado, ¿sí o no? Los que han nacido de nuevo se entiende que ya han sido santificados, es decir, apartados del pecado para Dios. Esa es la segunda parte que trae la salvación. La tercera, ¿cuál es? La glorificación. Y esto es cuando venga nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Qué dice la Biblia? Que seremos arrebatados juntamente con Él, nos encontraremos en las nubes, en el aire. Y es una promesa. ¿Y sabes cómo da la garantía de que eso va a pasar? Porque hemos sido sellados por su Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en nuestro corazón es la garantía. Es lo que garantiza si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y Él ha traído salvación a tu vida. Si no, mira, tampoco te va a estar condenando, porque hoy es un día que ha hecho el Señor, ¿sí? Y hoy es la oportunidad también para volvernos a Él, ¿sí?, en su gracia y en su misericordia. Pero te voy a decir algo, de estas 3 etapas, de lo que es la justificación, lo que es la santificación y lo que es la glorificación, estamos ahorita viviendo una, y es la santificación. Es un proceso que tenemos que irnos santificando día con día. ¿Qué dije? ¿Santificación qué es? Apartarnos del pecado, ¿verdad? ¿Para servir a quién? Para servir a Dios, ¿sí? Hoy tú te estás apartando de otras cosas, ¿sí o no? Para servir a Dios, y hasta del pecado te puedes estar apartando para venir y servir a Dios. Esa es la etapa que nosotros actualmente estamos viviendo y es la del proceso de santificación, pero es necesario preguntarme, hermanos, ¿cómo la estoy viviendo? ¿Cómo? ¿Cómo estoy viviendo esta etapa de mi vida hoy? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué comento esto? Porque la iglesia de hoy, mira, puede estar en Cristo y aún siendo esclavo del pecado. Y esto se vuelve como un síndrome en tu vida, porque se continúa con los mismos pensamientos en la mente, con esos pensamientos malos, ¿sí? Y el problema es que no es que lleguen, el problema es que los tienes que aprender a desechar. Decía Martín Lutero, un reformador de la iglesia cristiana, que él no era al principio cristiano, ¿no?, sino que él estaba dentro de la iglesia católica, pero Dios en su grande amor y en su grande misericordia le reveló las escrituras, y él decía: yo no puedo impedir que un pájaro ande volando alrededor de mi cabeza, pero sí puedo impedir que haga nido. ¿Te das cuenta? O sea, tú no puedes impedir que vengan pensamientos malos a tu mente, pero sí puedes impedir que los hagas, ¿sí o no?, que te los creas. Sí lo puedes impedir.
Pero ¿qué pasa, hermanos, por la mente del cristiano que se dice libre del pecado, pero que no da los frutos morales que la Biblia habla? ¿Qué está pasando, hermanos? Si yo me digo que soy creyente, que soy hijo de Dios, y no estoy dando frutos morales que la Biblia habla de santidad, entonces sí debo de preguntarme cómo estoy viviendo mi proceso de santificación aquí en la tierra. Tengo que reflexionar e ir con Dios y darme cuenta qué está pasando en mi vida. Esto, hermanos, pasa, ¿por qué? Porque sigo aceptando en mi mente la conducta de la carne y del mundo. Por eso es que Dios, a través de la vida del apóstol Pablo, nos exhorta como iglesia a que nosotros nos demos cuenta verdaderamente quién es la iglesia de Cristo, y no estar aceptando el engaño y las mentiras de Satanás. ¿O nada más me pasa a mí, hermanos? ¿A todos nos pasa, sí o no? Decía un hermano, no, dice, yo cuando veía la camioneta de valores, luego pensaba que ahí estaba la solución a todos mis problemas. Fíjate hasta dónde está la mente, ¿no? La codicia, ¿no? O sea, él creía que con el dinero se iban a solucionar todos sus problemas. Yo te pregunto, el hecho de que seas un hombre rico en la tierra, ¿te quita lo codicioso? ¿El hecho de que te comas un pozole te quita lo adúltero? Pues no. ¿Te das cuenta? Pero Pablo nos va a exhortar. Acompáñenme a Romanos 6:1, por favor. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 1. ¿Ya están ahí? Cuando estén ahí digan amén, hermanos. Dice así, fíjense, el apóstol Pablo, Dios usó la vida del apóstol Pablo para hablar a la iglesia en Cristo, para los creyentes, los que habían decidido ¿qué? Pues creer en Jesús, caminar, aprender de Él. Ahora yo te pregunto, ¿tú y yo hemos decidido creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador, sí o no? ¿Hemos decidido caminar, sí o no? Y Pablo tenía que hablarle a la iglesia. Dios estaba usando la vida del apóstol Pablo para hablarle a la iglesia. ¿Por qué? Mira, pregúntate, fíjate lo que dice. ¿Qué pues diremos? Hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa palabra perseverar quiere decir quedarse en, permanecer, insistir, continuar. O sea que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y le está diciendo, hermanos, ¿nos quedaremos en el pecado? ¿Nos vamos a seguir quedando en el pecado, hermanos? ¿Insistiremos en seguir pecando? No. Entonces, preguntémonos cómo estamos. Versículo 2, ¿cómo responde el apóstol Pablo? En ninguna manera. No. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les dice que en ninguna manera? Porque los que hemos muerto, ¿a qué? Y hace la pregunta, ¿cómo viviremos aún en Él? O sea, casi les está diciendo, hermanos, sentido común. Si tú ya moriste al pecado, ¿cómo puedes seguir viviendo en el pecado? Ya no puedes seguir viviendo tú en el pecado. Estás muerto al pecado. Y esta es una verdad posicional, hermano. Si tú has decidido rendir tu vida a Cristo y creerle con todo tu corazón y eres nacido de nuevo, Él ha traído a tu vida, a tu corazón ese nacer de nuevo, tienes una posición delante de Dios. Estás muerto al pecado. Ya no vives aún en el pecado. Colosenses 3:3, acompáñenme ahí, por favor. Y yo no te estoy diciendo mis palabras, yo nada más te estoy diciendo lo que la Biblia enseña. Dice, porque habéis ¿qué? ¿Ya están ahí, hermanos? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿con quién? ¿En quién? En Dios. Fíjate lo que nos está diciendo Dios esta mañana. Tú, hermano, has muerto y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Y no debes de perseverar en el pecado. En ninguna manera tienes que seguir perseverando en el pecado.
porque has muerto al pecado. ¿Cómo vas a seguir viviendo en el pecado? Y sigue hablando el apóstol Pablo. Regresamos a Romanos 6:3, por favor. Y fíjate, le dice el apóstol Pablo a la iglesia: ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, hagamos un paréntesis aquí. Nada más pregúntate por qué el apóstol Pablo le decía esto a la iglesia. ¿Porque la iglesia ya había aprendido a vivir en santidad o no? Ahora, ¿por qué Dios nos está hablando esto a nosotros? Porque quiere que aprendamos a vivir en santidad. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Ahora, fíjate, yo ahorita te digo, ¿este es el amor de Dios, sí o no? ¿Tú cuando ves a tu hijo que está pecando, lo dejas que siga pecando o lo corriges? ¿Por qué lo corriges? ¿Porque no quieres que siga pecando o porque lo amas? Porque lo amas, ese es el amor de Dios. Lo mismo está haciendo Dios, nos está mostrando su amor y nos quiere instruir, exhortar, corregir, instruir, redarguir, ¿sí? A fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Para eso nos está instruyendo. Ahora la pregunta es, ¿por qué no nos dejamos instruir? Y muchos dirán, no, yo sí me dejo. A ver, espérame, vamos, a lo mejor lo podemos decir de palabra, que sí nos dejamos instruir, pero nuestros hechos muestran otra cosa. ¿Por qué te lo digo? Mira, ¿te has puesto a pensar cuántas veces vienes a dedicarle a Dios los domingos aquí? ¿Cuántas horas? Perdón. ¿Cuántas horas son las que pasamos aquí juntos como hermanos? 2 o 3, pone tú 3, ¿no? 3 horas un domingo, ¿sí o no? ¿Cuántos domingos trae el mes? ¿Cuántas horas son al mes? 12, ¿no? 3 por 4, 12. ¿Cuántas horas son al año? ¿Ciento qué? 140 y tantas, ¿no? A ver, fíjate, ¿te das cuenta las pocas horas que le dedicas a Dios? O sea, de verdad, eres tú y Dios. Es tu relación con Dios. Hoy Dios te está pidiendo algo a ti. ¿Y sabes qué nos pide? A mí también me lo pide, ¿eh? Que seamos fieles a Él, en buscarlo. Porque sabe que como hombres tendemos a tomar otras decisiones. Ahora la pregunta es, fíjate, eso es si vienes todo el año cada 8 días. Pero pues a algunos les gusta venir cada 15 días. No, no. 12 por mes. Sí, 140 y tantas. O sea, ¿se dan cuenta? Ahora la pregunta es, ¿amamos a Dios, sí o no? ¿Sí o no? Hermanos, es una pregunta, ¿sí o no? ¿Y qué dice la Biblia? Si me amas, guarda qué. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿El mandamiento lo estoy dando yo o nos lo ha dado Dios? ¿Y por qué no venimos a ser fieles a Dios? Mira, voltea a ver a tu hermano de al lado. ¿Es tu prójimo, sí o no? Ahora, fíjate esto. El segundo mandamiento dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú te das cuenta que tú al venir aquí Dios te está ayudando en las áreas de tu vida a dejar de pecar, ¿qué anhelas para tu hermano? Lo mismo, sí o no. ¿Y eso es amor, sí o no? Pues entonces dile a tu hermano: ya no dejes de venir. No, es que es en serio. En serio, hermanos. Miren, de veras, yo les digo algo. A mí hace ratito Dios me ponía en el corazón algo bien fuerte y me dolía. Y me decía el Señor: diles que son una familia. Cuando llegamos a casa, ¿cómo te sentirías si tu papá joven no llegara a casa? ¿Cómo te sentirías? Y te digo algo, así se siente Dios cuando a veces no venimos a casa. Es en serio, de verdad, ese sentir de veras el Señor me lo puso hace rato en la alabanza.
¿Por qué no venimos a serle fiel al Señor? Mira, hermano, aquí venimos a cuidarnos, a servirnos unos a otros. Mira, todos pecamos, pero te digo algo, Él con su palabra nos ayuda a vencer el pecado. Y aquí yo te lo dije desde hace un tiempo y se los voy a seguir diciendo, yo no soy nada, el compromiso no es conmigo ni con el pastor José Luis, hermanos, no. Aquí venimos a amarnos. ¿Tú crees que a nosotros de veras nos alegramos cuando vienen todos a la reunión, cuando vienen y traen a lo mejor Dios les pone en el camino invitar a alguien o entre semana y lo traen? Ese es el amor de Dios. La pregunta es, ¿por qué no vienen? ¿Por qué se dejan engañar por el pecado? ¿Por qué es el pecado el que los lleva a otros lados? Si ya hemos sido santificados, apartados del pecado para Dios, ¿por qué no le somos fieles a Dios? ¿Sí me explicó? Ahora yo te pregunto, ¿Dios quiere tu bien o quiere tu mal? Este lugar de reunión, Dios ha tenido a bien abrirlo para ayudarnos. Mira, no somos perfectos de verdad como seres humanos, pero cuando la Biblia habla de perfección, si tú te vas a buscar esa palabra, habla de madurez, significa madurez. Y Dios quiere que maduremos en las áreas de mi vida, en tus áreas y en mis áreas, que sigamos creciendo y que sigamos madurando. ¿Te das cuenta del amor de Dios? ¿Por qué no venimos a recibir de su amor? Pero a veces si decimos, no, sí, amamos a Dios, amén, gloria a Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que darnos cuenta que el hecho de no obedecer los mandamientos de Dios es pecado o no. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? ¿Es bueno venir aquí, reunirnos como hermanos, sí o no? Sí, es bueno. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía, porque ahí es donde desciende ¿quién? La bendición de Jehová. ¿Y sabes cuál es la bendición de Jehová? La que enriquece tu corazón, tus pensamientos y no te añade tristezas como el pecado. Porque a veces así andamos, todos afligidos, todos miedosos, todos angustiados por causa de nuestro pecado. Esa es la realidad, ¿eh? También a mí me pasa, ¿eh? No crean que nada más a ustedes. También tengo pruebas, también tengo tentaciones igual que ustedes. Pero sé que tengo una posición en Cristo Jesús. Dios me ha dado una posición. Por eso Pablo le sigue exhortando a la iglesia. ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo empieza a hablar de cuestiones doctrinales, hermanos, en esta parte de Romanos 6:3. De cuestiones de enseñanza. Aquí venimos a ser enseñados. Ahora, mi deber delante de Dios, hermano, no es ser un indocto o un inconstante, no. ¿Tú crees que Dios quiere que yo sea un indocto, que no conozca de su palabra? ¿O que sea inconstante, que vengo este mes y vengo hasta el otro mes? No, hermano, Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que perseveremos. Porque la Biblia lo dice, que el que persevere hasta el fin, ¿será qué? Salvo de ser arrastrado. Mira,